Vamos a tener una primera presentación para algo que nos hace mucha ilusión, que es incorporar la sede de Santiago a los cursos de preparación PIR que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Y mi idea es presentaros el formato de curso que vamos a utilizar a lo largo de este 2021 para la preparación del examen PIR que ya tendremos el año que viene. Y, bueno, tratar de resolver todas las dudas que tengáis acerca del examen, de la preparación, de la residencia, de la especialidad, y para eso tenemos un buen rato. Así que mi objetivo principal es que no os quedéis con dudas. Si os parece, para que yo me haga un poco una idea de en qué momento estáis, en qué punto estáis, a través del chat me podéis contestar algunas de las preguntas que os voy a hacer, ¿no? Porque no es lo mismo que estéis en último curso de la carrera y tengáis dudas acerca de en qué consiste la formación PIR, la especialidad, cómo es esto del examen, a que ya tengáis muy claro que queréis formaros como PIRes y os estéis preparando, o incluso os vayáis a presentar a esta convocatoria con el examen que tenemos en el mes de marzo. Un poco en qué momento estáis, las personas que estáis al otro lado. A ver. Jerusa dice: actualmente estoy estudiando el grado en tercero, mi idea es ir a por el PIR en cuanto acabe. Bueno, pues ya estás ahí en el tramo final, ¿no? Podríamos decir, de la carrera. Bueno, ya pasa el Ecuador, ¿no? Y por lo que dices, ¿no? Pues entiendo que la clínica es hacia donde te quieres dirigir. María dice: a punto de presentarme por segunda vez. Entonces tú, María, tendrás ahora los nervios, ¿no? de la cuenta atrás, con todo el trabajo que llevas, y además es tu segunda convocatoria. Esperemos que consigas plaza, ¿no? Y que no tengas que pasar por volver a prepararte el examen. Sandra dice que es la primera vez que se presenta al examen, ¿no? También un poco con esos nervios, me imagino, de la cuenta atrás. Marta también a punto de presentarse. Belén dice que está trabajando de psicóloga y que se presentó hace un par de años y que lo quiere volver a intentar. Vale, bueno, entonces, como punto de partida veo que todas tenéis muy claro que queréis presentaros al examen, conseguir plaza. Esa parte de las dudas que tenéis acerca de la residencia o del examen, entiendo que no son tan importantes. A ver, Sandra dice: yo ya me he presentado 3 veces sin estudiar a fondo, nunca he ido a por todas, pero lo haré. Bueno, pues a ver si te podemos acompañar en esa y que sea la definitiva, Sandra. Vale. ¿Y qué dudas tenéis así en la cabeza en este momento? ¿Qué cosas os gustaría de las que habláramos en esta sesión informativa y que pudierais salir de ella con las ideas más claras? Patricia dice que está en cuarto y que terminará en mayo. Quiere presentarse para la convocatoria del año que viene. Su duda estaría sobre cursos a los que pudiera unirse justo antes de acabar la carrera. O sea, entiendo, Patricia, que te queda pues las asignaturas finales y el TFG y que acabarías pues para el final de la primavera, me imagino, un poco por esas fechas, ¿no? Muy bien. Vale, pues sí, de eso vamos a hablar. Os explicaré específicamente cuál es el cronograma que tenemos para el curso de Santiago. Y bueno, pues también hay otras opciones de cursos que empiezan en otros momentos a lo largo del año que os puedo comentar si tenéis dudas sobre ello. Sandra dice: debido a las circunstancias del COVID, me da un poco de miedo presentarme presencialmente. ¿Habría alguna penalización por haber sido admitido y no presentarse? No, no hay ningún tipo de penalización por no presentarse al examen. Yo este año es la primera vez que me presento, dice Marta, pero quiero conceder el próximo año. Perfecto. Vale, bueno, pues está un poco repartido, ¿no? Os escucho que algunas estáis
todavía en la carrera, pero en los momentos finales, otras ya os habéis presentado el examen y sabéis exactamente de qué va esto, ¿no? Y lo duro que es prepararse al examen y con vistas, muchas de vosotras, al mes de marzo, ¿no? Y a poder hacer una buena prueba y conseguir plaza. Vale, bueno, pues entonces voy a hacer un repaso sobre algunos de los contenidos que yo creo que es importante que tengamos en la cabeza cuando nos vamos a preparar el examen y voy a utilizar un material de presentaciones, intentaré no enrollarme demasiado para que luego podamos centrarnos en la preparación del examen, en lo que os proponemos desde CEDE, qué recursos utilizamos y responder a las preguntas que hagáis, alguna de las que habéis hecho, ¿vale? Entonces, sin enrollarme más, ya me he dado un tiempecillo a que se pudiera incorporar alguna persona, vamos a meternos en el material que os había preparado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero es contextualizar el examen PIR y la formación PIR, porque llevamos ya 27 convocatorias del examen PIR y a lo largo de todos estos años ha habido pues, muchísimas dificultades para instaurar el sistema de formación de residencia en psicología clínica. Ha habido cambios, tanto en la propia especialidad. Sabéis que cuando empezamos en el año 93 a nivel nacional contábamos con una formación de 3 años y pasamos a 4 años, lo que significa cambios no solo en el tiempo que dedicamos a nuestra formación como especialistas en psicología mediante la residencia, sino también en el contenido de esos años, porque al ampliar el tiempo ha permitido que aparezcan nuevas rotaciones que no estaban en la visión inicial del plan formativo de residentes, ¿no? Ahora os comentaré un poco en qué consisten esas rotaciones y también en contenidos y tareas transversales como es la atención continuada, que es, para que os hagáis una idea, el formato de guardias que tienen los MIRES, ¿no? Como nuestros hermanos mayores en cuanto a profesionales de la salud que se forman con el modelo de la residencia, ¿no? Y que sería análogo en los PIRES a través de la atención continuada, ¿no? El sistema de completar la jornada laboral por las mañanas, por las tardes, realizando otro tipo de actividades asistenciales remuneradas, ¿no? Entonces, esos son los cambios más importantes desde que aparece la primera convocatoria del examen PIR en el año 93. Veis aquí que en el 96 es cuando aparece la resolución del Ministerio de Educación y de Sanidad del título de especialista, pero ya se habían convocado las plazas PIR desde el año 93. En el año 2009 es cuando se cambia el programa de formación de residentes y se extiende al 4º año que os comentaba ahora y se abre la atención continuada. Y entre medias, pues también hay hitos importantes en relación con los cambios en cómo es el acceso a las plazas, es decir, en el examen. Cuando empezamos en el año 93 teníamos un examen PIR de 250 preguntas con 5 alternativas de respuesta. El peso del expediente académico era de un 25% y eso se ha ido transformando hasta este último año, la última convocatoria, que nos hemos encontrado con un formato nuevo. De 250 preguntas pasamos a 225 en 2010 y a 2019 175 preguntas, ¿no? Que es el formato que tenemos ahora. El número de opciones de respuesta es de 4 en lugar de 5, como teníamos originalmente, pero también se ha reducido el tiempo del examen, ¿no? Si cuando teníamos 225 y 250 preguntas teníamos 5 horas, lo que tenemos desde la convocatoria del año pasado son 4 horas, ¿no? Para intentar ajustar el número de preguntas al tiempo de realización. Y el expediente académico también ha cambiado cómo se computa. Pasamos del 25% al 10% y en la orden que modifica las pruebas selectivas de la última convocatoria también se barema de forma distinta, porque tradicionalmente se baremaba con una escala de 1 a 4, 1 aprobado, 2 notable, 3 sobresaliente, 4 matrícula, y solo se computaban las asignaturas troncales obligatorias y el resto, ¿no? Las que serían optativas y de libre configuración, no se tenían en cuenta. Bueno, pues desde el año pasado esto también ha cambiado y el expediente académico es de 0 a 10 y de todo el expediente académico del currículum en general, ¿no? Entonces, bueno, pues me imagino que tendréis vuestra opinión al respecto. A mí personalmente, por mojarme, la reducción del número de preguntas del examen no me gusta personalmente. Creo que con más preguntas abarcamos mejor, ¿no? Todo el universo de contenido
de lo que nos pueden preguntar en el examen, ¿no? Pensando que tiene que ver con toda la materia que utilizamos en la carrera y que además nos la jugamos menos, ¿no? A que pueda haber algunas preguntas que al final fallemos o que las acertemos y que dependa de factores, ¿no?, menos controlables por nosotros, ¿no? Con más preguntas todo esto se diluye un poco, ¿no? En cuanto a lo del expediente académico, a mí se me parece bien, ¿no? Que me parece más justo, ¿no?, baremar con esa escala del 0 al 10 que con la que teníamos antes, que implicaba que iba a puntuar muy parecido a alguien con un notable alto que con un notable bajo. Aquí hay una pregunta. ¿La nota del expediente académico incluiría cuarto del curso de grado o llega hasta tercero? Es de la media de toda la carrera, desde primero hasta el TFG, que también cuenta. Bueno, tradicionalmente contaba muchísimo, tanto el practicum como el TFG, porque eran créditos troncales. Y, sin embargo, asignaturas que podíais tener en cuarto, que eran muchas veces optativas porque llegas a un nivel de especialización mayor, no se consideraban. Con el cambio de la última convocatoria, se cuentan todas las asignaturas y del primero al último curso, incluido los créditos del TFG y demás, ¿vale? Bueno, de todas formas, creo que tenía una diapositiva precisamente sobre esto. A ver. Sí, aquí lo tenéis, ¿vale? Este sería el panorama actual del examen. 4 horas de duración en lugar de 5. La última convocatoria fue el 25 de enero. Sabéis que esta convocatoria se ha pasado a marzo, ¿no? Pero tradicionalmente la fecha del examen ha sido a primeros de febrero, finales de enero. Y lo que sí que tenemos aquí resaltado para esta convocatoria 2020, cuyo examen es en marzo de 2021, es el récord histórico en el número de plazas de formación PIR, acercándonos a la barrera psicológica del 200, que siempre la teníamos ahí como algo a acercarnos. Y, bueno, pues en la convocatoria 2019 fueron 189 plazas. Hemos conseguido dar este salto en la convocatoria 2020 a 198 plazas, ¿no? Y, bueno, lo del expediente académico, como os comentaba, y el examen, que aquellas personas que ya lo habéis hecho y aquellas que lo vais a hacer por primera vez ahora en marzo, sabéis perfectamente, ¿no?, cómo es el funcionamiento del examen. Un tipo test con 4 alternativas de respuesta. Se puntúa cada acierto más 3 y cada fallo se resta un punto. Lo que significa es que es un examen que penaliza mucho el dejar las respuestas en blanco, porque los aciertos puntúan mucho más que los errores, ¿no? Entonces, nos interesa un examen a poder ser con 0 preguntas en blanco y con estrategias más conservadoras de hacer el examen dejando muchas sin responder porque no puedo descartar entre todas las opciones de respuesta. Es probable que no podamos conseguir la mejor puntuación posible de todo lo que podríamos hacer, ¿no? Bueno, ahora podremos comentar un poquito algo de esto. Bueno, ¿en qué consiste la formación PIR? ¿No? Os decía que había habido cambios, pero la estructura, el esqueleto general de la formación PIR sigue siendo la misma desde el año 93. La idea es que nos formemos a través de la práctica clínica y que eso se consigue formando parte de la red de salud mental en el sistema público durante un periodo de tiempo largo para que podamos movernos por los distintos dispositivos, por los distintos equipos de esa red y a través de la relación directa con los usuarios que vienen a nuestras consultas y desde el trabajo multidisciplinar y supervisado progresivamente vayamos cumpliendo nuestros objetivos formativos, ¿no? Entonces, es una formación muy práctica desde el principio y se complementa con la parte teórica desde el punto de vista que vas a ser supervisado en todas tus rotaciones, ¿no?, por un facultativo del dispositivo en el que estés rotando, con lo cual no te sueltan a pasar consulta, ¿no?, sino que tienes una aproximación progresiva en cuanto a la responsabilidad en el equipo. Eres un profesional remunerado, pero en formación, ¿no? Y, bueno, pues eso es algo que se va notando además año tras año, porque a medida que vamos avanzando en la residencia, incluso la retribución económica es distinta porque el grado de responsabilidad que tenemos también va a ser distinto, ¿no? Y esa parte de la formación que os decía, sobre todo práctica, se complementa también a nivel teórico con que hay, pues, determinadas horas de la semana, un día de la semana, que está reservado para la docencia teórica. Entonces, se reúnen los residentes
de salud mental y hacer una formación teórica con sesiones bibliográficas, seminarios y cursos teóricos, sesiones clínicas, ¿no? Y bueno, pues eso también es otro complemento a la formación. Y bueno, la tercera pata, ¿no?, de la mesa sería la formación a través de la investigación, ¿no?, fomentando la participación de los residentes en las líneas de investigación abiertas dentro, bueno, de las unidades docentes en las que vais a estar trabajando, ¿vale? Eso sería el punto central, el trabajo asistencial supervisado, ¿no? Eso es lo más rico que tenemos a lo largo de la residencia, porque como tenéis en esta diapositiva, vamos a estar en los distintos escenarios de todas las redes de salud mental, con lo cual cuando la terminemos vamos a tener una visión global de cómo es el trabajo en psicología clínica y en salud mental y, bueno, pues poder conocer la realidad de las demandas y de las necesidades de los pacientes en los distintos escenarios, ¿no? Cómo trabajar con una persona que está en una situación aguda de descompensación psicopatológica que interfiere en su vida hasta el punto de necesitar una contención de un ingreso hospitalario, cómo trabajar con esa misma persona cuando mejora clínicamente y se le puede atender ambulatoriamente desde un centro de salud, cómo trabajar con adultos y con la parte de infantil y coordinarnos con otros servicios como puede ser educación o servicios sociales, cómo trabajar en dados campos específicos, ¿no?, como las adicciones, la rehabilitación en salud mental, ¿no?, la interconsulta y el enlace desde el punto de vista de los trabajos hospitalarios, ¿no? Entonces, todo esto se organiza por un calendario de rotaciones que tenéis disponible en el plan de formación del residente en psicología clínica, que está publicado en el BOI y que podéis encontrar muy fácilmente, donde vienen especificados, ¿no? Aquí es donde he sacado yo la distribución de las rotaciones, los meses por los que vamos a estar rotando a lo largo de esos 4 años. Y también otro punto que a mí me parece muy interesante es que cuando llegamos al último año tenemos un periodo de tiempo libre que se llama periodo de rotación libre y periodo de rotación específica para que podamos elegir el contenido de en qué campo nos queremos especializar cuando hemos pasado, ¿no?, por ya todos esos recursos de salud mental, incluso en la rotación libre elegir el destino. Podemos salirnos desde nuestro hospital de referencia e irnos a cualquier lugar del mundo a rotar durante un periodo de 3 meses, ¿no?, en algo que hayamos escogido a nuestro gusto, ¿no? De tal forma que cuando hayamos pasado por todo eso, ¿no?, y acabemos esos 4 años, pues habremos dado seguro un salto cualitativo en nuestra formación como psicólogas, como psicólogos, y estaremos ya en disposición de obtener el título de especialista en psicología clínica, ¿no? Ese sería como el viaje que os espera una vez que hagáis el examen y consigáis un número de orden donde podáis elegir la plaza dentro de todos los hospitales que se ofertan. Decíamos en esta última convocatoria esas 198 plazas, pues aquel que os interese a vosotras. ¿Sí? Bueno, hasta aquí yo creo que me imagino que lo tenéis bastante claro, porque si estáis motivados a prepararos para el examen, es que esto lo tenéis claro. Veo que se me ha quedado colgado el chat y que no se había leído, así que voy a seguir leyendo. Michelle dice, ¿se cuentan también las asignaturas convalidadas? Las convalidadas se cuentan como aptas, como aprobado. O lo que aparezca en tu convalidación. Si lo han convalidado con una nota concreta, puedes optar a la nota, pero muchas veces es apto simplemente y eso sería como un aprobado. Antes como un 1, ahora sería como un 5. ¿Vale? Bueno, ahora sí que estoy al día en el chat, veo que no habéis puesto más preguntas. ¿Tenéis alguna duda sobre lo que sería la residencia? Esto que hemos estado hablando ahora, de cómo son esos 4 años. ¿Queréis preguntar algo sobre esto o pasamos al examen? ¿No? ¿Más o menos esto lo tenéis claro? Venga, por lo siguiente, el examen. Bueno, del examen os decía que también había cambiado a lo largo de los años, ¿no? Aquí tenéis las últimas convocatorias, no están todas, ¿vale? Veis que empieza en el 2005 porque no quería poner ahí una ristra de números con un cuerpo de letra pequeño que no se pudiera ni ver, pero llegamos hasta el 2020, ¿no? Y lo que tenéis también es las solicitudes presentadas, ¿no? Que esto es un poco lo que nos puede hacer dudar de presentarnos o no a cualquier persona. Yo me pongo en vuestra situación y lo que me encuentro es una plaza que me puede interesar mucho, me puede parecer súper chulo, pero ¿es realista que yo pueda conseguir esa plaza? ¿Cuántas personas se presentan para el número de plazas que hay?
Entonces, lo que veis es que el número de solicitudes ha ido aumentando progresivamente a lo largo de los años, a la vez que el número de plazas de convocatoria, ¿vale? Yo, por ejemplo, aprobé el examen en la convocatoria 2000 y en aquel momento teníamos 74 plazas, ¿no? Claro, nos presentábamos también menos, pero de 74 plazas a las 198 de ahora también se han ido multiplicando las solicitudes y al final la ratio se ha ido manteniendo en un determinado rango, ¿no? Ese rango, para que os hagáis una idea, suele estar entre 20 personas por cada plaza. Veis que aquí el número es un poquito mayor, pero porque también aparece el ratio de plazas por solicitudes. Y es verdad que no todas las personas que hacen una solicitud para hacer el examen están compitiendo con nosotros para conseguir la plaza. Porque hay gente pues, que se apunta al examen sin haber estudiado pues, para probar, ¿no? Para ver cómo es, con la idea de apuntarse en un futuro y poder hacerse el trabajo, pero también está incluido, ¿no? En la número de solicitudes. Hay personas que, lo decíamos antes, como una de las dudas que hacíais, que se apuntan al examen pero que luego no se presentan ni siquiera a hacer la prueba porque cuando llega el momento de la prueba su situación personal no se lo permite, ¿no? Hay personas que se presentan después de haber estudiado, pero no han estudiado en profundidad como para estar en condiciones de hacer un examen que te permita conseguir plaza, ¿no? Entonces, si quitamos un poco todo eso, ¿no? Y nos quedamos con verdaderamente más o menos cuál es la ratio en relación con las personas con las que yo estoy compitiendo, que también han trabajado, es una plaza por 20 personas, lo cual es una ratio muy exigente, no nos vamos a engañar, pero desde luego no es imposible. Y bueno, pues ahí tenéis la experiencia de muchas personas que hemos pasado por ese proceso, que como vosotras, pues estábamos ahí en la facultad, ¿no? Con algunas con expedientes más bajos, otras con expedientes más altos, con distintas situaciones personales. Yo creo que lo comentabais también en el chat, algunas trabajando y ejerciendo ya como psicólogas en el circuito privado o en otros campos de ramas de la psicología, otras personas que acaban de terminar la carrera y tienen muy fresco lo de estudiar e inmediatamente se preparan. Es decir, el abanico es muy amplio y es posible, ¿no? Con distintos puntos de partida llegar a la plaza, pero todo pasa por un trabajo muy, muy exigente de meses de dedicación súper intensa. Bueno, y ahí es un poco donde entramos en juego nosotros también como academia para intentar acompañaros y poneros todos los medios para que ese trabajo sea lo más eficiente posible y podáis hacer un buen examen y tener opciones de conseguir plaza, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, veo que sí que habéis hecho alguna pregunta. Voy a leerla. A ver. Sandra dice, ¿cómo se compara la nota de una persona con discapacidad de una persona en el turno libre? Es decir, ¿solo hay una plaza? ¿Siempre será para la persona con discapacidad o solo se saca más nota? Bueno, se reservan, como en otros procesos selectivos de oposición, determinadas plazas para el turno de discapacidad. Cuando tú te presentas, independientemente de que vayas por el turno libre o por el turno de reserva, tú se empiezan a elegir los destinos por tu puntuación en el número de orden, hasta que se agotan las plazas del turno libre. Y cuando se agotan las plazas del turno libre, se pasa a las personas que están en el turno de discapacidad. Si una persona que se ha presentado por el turno de discapacidad tiene una nota muy alta y le llega dentro del turno libre, pues escoge en ese momento, no tiene que esperar a las plazas de reserva, ¿no? Es por orden hasta que se agotan el número de plazas del turno libre. Sería ese el criterio, como en otras oposiciones, ¿vale? Y Marta dice, ¿cuál es tu valoración acerca de las opciones de sacar plaza teniendo un expediente bajo? Bueno, pues un poco lo que os estaba comentando ahora, Marta. Todos los años tenemos alumnas y alumnos que con expedientes bajitos consiguen plaza. También hay que ver un poco qué es lo que está detrás de un expediente bajo. A veces es pues una situación personal en la que compaginabas la carrera con responsabilidades familiares o laborales. Y bueno, pues la motivación, las ganas, ¿no? que podíamos pensar que están detrás de personas que han conseguido un expediente más alto y que han trabajado mucho durante la carrera, también están presentes en alguien con un expediente bajo, pero que por lo que sea no ha podido invertir todo el tiempo que le hubiera gustado, ¿no? Otras veces un expediente alto lo que significa es alguien que tiene como hábitos de estudio y de trabajo muy potentes, muy consolidados. Y aunque no haya una relación directa entre el expediente, todos esos hábitos que le han permitido sacar esas notas las va a utilizar también para estudiar para el examen, ¿no? Entonces,
bueno, pues el expediente es un marcador, ¿no?, que está ahí, pero desde luego no es para nada determinante. Ahora os pondré una diapositiva donde con las notas reales de las personas que se presentaron al examen en la última convocatoria, cuántas preguntas del examen había que sacar bien en función de los expedientes. Y a lo mejor os podéis hacer una idea más clara de esto que estamos diciendo, porque lo que vais a ver, y esto es lo que a mí me parece interesante para responder tu pregunta, es que con el peso actual que tiene el expediente académico, es decir, el 10%, lo verdaderamente condicionante para conseguir la plaza es cómo hagas el examen. Lo que te decía, si hay una relación entre que la gente que tiene un expediente alto es gente que tiene hábitos de estudio como muy marcados, ¿no?, y los dedican para prepararse, probablemente eso también les ayude a conseguir una buena nota del examen y eso se une a su expediente académico. Pero va a ser la nota del examen al final el condicionante. Bueno, ¿para qué vamos a esperar? Voy a meteros ya esa diapositiva y así lo veis directamente in situ. A ver, esto es lo que os comentaba, ¿no? Lo que tenemos es, en la columna de la izquierda, distintos expedientes, ¿vale? Tendríamos 5, ¿no?, aprobado, raspado, alguien que solo hubiera sacado 5 como nota media en todas las asignaturas, ¿no?, que quedarse 5.0 sería difícil, hasta el 10, ¿no?, .0, que también vemos que es algo que está ahí en el otro extremo, ¿no?, casi imposible, ¿no? Entonces, entre medias estarían todos los expedientes académicos. Y lo que tenemos son distintas formas de hacer el examen. Tenemos un supuesto sin ningún fallo, alguien que hubiera contestado a las 175, alguien que hubiera contestado a las preguntas que sabía correctamente sin cometer ningún fallo, y lo que tenemos es que con un expediente de 5 pelados, o que decimos que prácticamente no existe porque que más que menos tendrá un 5 con algo, ¿no?, tendrá un 6, y nos vamos a un expediente de 7, vemos que la diferencia son 2 o 3 preguntas del examen. Con 132 preguntas bien, hubiéramos conseguido plaza en la última convocatoria con un expediente de 5,5 y con un expediente de 7 hubiéramos necesitado 2 preguntas menos, 130. Y con un expediente de 8, 128 preguntas, 4 preguntas de diferencia. Entonces, estamos hablando al final, pues eso, de una horquilla de menos de 5 preguntas casi entre 2 expedientes, uno muy bajito, otro medio alto, ¿no? Y como veis, eso no es lo que os va a tirar para atrás, ¿no?, para luego conseguir la plaza. Va a ser el conseguir estas preguntas, ¿no? De un examen de 175 preguntas, conseguir pues 130 preguntas correctas, limpias, ¿no? Porque este sería, digamos, el supuesto sin fallos. El supuesto 4 sería un supuesto donde he contestado todas las preguntas, probablemente no me haya dejado ninguna en blanco, pero a costa de cometer errores, ¿no? Con 30 errores hubiera necesitado 140 preguntas con un expediente de 7, 142 preguntas con un expediente de 5,5. Bueno, pues no es un expediente de 9, fijaros, 136 preguntas. Entonces, ahí estáis viendo que el expediente académico sea un 10% y el examen sea un 90%, hace que se diluya pues lo que os decía del expediente. Eso no os debería desanimar, de verdad. Lo que tenéis que pensar muy bien es si se dan las condiciones necesarias para que podáis hacer un trabajo que os conduzca, bueno, pues a estas notas, ¿no? A ese examen de 130, 130 y pico preguntas correctas, 140, ¿no? Si hemos arriesgado más, si hemos cometido más errores, y tener opciones de entrar a conseguir plaza. ¿Vale? No sé, Marta, si con esto te lo aclaro un poquito. Sí. Bueno, pues hemos hablado del panorama de la convocatoria del examen en cuanto al número de plazas, en cuanto al número de preguntas. También tenía, hablando de la última convocatoria, una diapositiva que la verdad es que es de la última convocatoria, pero refleja de forma muy parecida lo que llevamos viendo en los últimos años, no solo en el último. Y es que en el examen se repite un patrón en cuanto a qué es lo que nos preguntan, ¿no? Sí, sabemos que no hay un temario cerrado para el examen PIR, sabemos que nos pueden preguntar cualquier cosa de lo que estudiamos en la carrera de psicología, pero el énfasis de las preguntas del examen, cuantitativamente en cuanto al número de preguntas, no está repartido de forma uniforme en todas las asignaturas de la carrera. El examen, desde la convocatoria 2007, es decir, estamos hablando ya desde hace ya 13 convocatorias, mantiene este patrón, ¿no?, que veis en el último año. Y es que aproximadamente el 70-75% del examen es un examen de preguntas sobre clínica. Y por clínica entendemos el espectro, ¿no?, que mueve
el ámbito de la evaluación y la intervención clínica, ¿no? Entonces, en materias como psicopatología, clínica de adultos, clínica infantil, psicología de la salud, evaluación y tratamientos, ¿no? Como ese área, es lo que se lleva el 70% del examen. Y el 30-35% restante está repartido lo que diríamos materias no clínicas, ¿no? Pues básica, psicología social, psicología evolutiva, personalidad, psicobiología, experimental, que también hay preguntas de todas estas asignaturas todos los años, pero el número, ¿no? Pues comparativamente es menor, ¿no? Como ves ahí por el porcentaje. Entonces, bueno, mientras que en evaluación, ¿no? Veis que más del 10% del examen, es decir, alrededor de 20 preguntas son de evaluación, nos vamos a evolutiva y nos encontramos que hay 3 preguntas o 4 preguntas en las últimas convocatorias, ¿no? Eso es muy importante cuando nos vamos a preparar el examen porque significa que aunque no nos podemos saltar ninguna asignatura, porque al final para conseguir esa nota que decíamos de 130 a 140 preguntas correctas, necesitamos contestar a todo, ¿no? A todas las materias, porque siempre vamos a fallar algunas o va a haber alguna que no sepamos de distintas materias. Las horas de trabajo y la forma de estudiar en cuanto a la profundidad de unas asignaturas y de otras tiene que ser distinta, porque si las tratamos a todas igual, no le vamos a sacar partido luego para hacer un examen como este, ¿no? Bueno, y es algo que tenemos también como muy en la cabeza cuando nos preparamos para el examen, ¿no? Y así tenemos también organizado el curso de preparación. ¿Cómo tenemos organizado el material? Porque nuestra apuesta es que, como no sabemos qué es lo que nos van a preguntar, porque no hay un temario cerrado, para que no tengáis que perderos en revisar decenas y decenas de manuales, daros ese trabajo ya hecho a través de un material, ¿no? Que es el que actualizamos año tras año cada curso a partir de las publicaciones que se van haciendo, ¿no? Sobre todo de textos universitarios y también de las tendencias del examen que van cambiando, ¿no? Han ido cambiando, ¿no? Os decía cómo a partir del 2007 había un cambio, ¿no? En cuanto a los contenidos del examen, pero luego, si hilamos más fino, también qué contenidos específicos y la forma de preguntarlo y de qué tipos de manuales se están basando las preguntas. Entonces, tenemos 12 manuales de contenidos que, bueno, lo que hacen es revisar las asignaturas de la carrera, ¿no? Pues psicopatología, experimental, biología, social, evolutiva, clínica, ¿no? Y que están elaborados a partir de las fuentes bibliográficas que han utilizado para hacer las preguntas de examen a lo largo de estos años y bueno, muy pensados para el examen, ¿no? Incluso intercalamos las preguntas de convocatoria que han hecho a lo largo del desarrollo de los textos y siempre la parte final, a modo de anexo, vienen todas las preguntas de todas las convocatorias, desde la 93 hasta la última, por temas, ¿no? Dentro de cada manual para que los podáis realizar. Sí, me estáis preguntando por alguna muestra, luego os comento, ¿vale? Para que podáis haceros un poco una idea. Estaba mirando a ver si tenía aquí alguno y tengo algún libro de esquemas, pero justo manual. No, tengo libros de esquemas que luego os comentaré también. Aparte de los manuales de contenidos, tenemos un manual de síntesis, sería como el volumen 0, donde se tocan todas las materias a través de esquemas y preguntas de contenidos que se repiten mucho, que son especialmente relevantes para el examen con esta idea de repasar. Tenemos también una guía de tratamientos con la idea de que este campo de los tratamientos psicológicos lo van preguntando cada vez más en el examen PIR y que pueda ser un manual de referencia también para repasar, aunque los tratamientos estén desarrollados, por supuesto, en los manuales de contenido. Y luego tenemos cuadernillos, que es el que tener aquí en la mano, de las clases, con los esquemas de clase, para que cuando estáis en las clases, sean presenciales o sean online, tengáis el material de las diapositivas que se están proyectando en ese momento y os sea más fácil seguir la clase. También es verdad que muchos alumnos utilizan estos cuadernillos de esquemas directamente como esquemas de estudio porque está estructurado toda la parte del manual de contenidos, pero de una forma más ágil, ¿no? De cara al repaso. Tenemos una guía PIR donde lo que intentamos es haber escrito, ¿no? Todas las recomendaciones que hemos ido
elaborando a lo largo de los años, de las convocatorias, de las cosas que nos vais diciendo en cuanto al enfoque de la preparación del examen. Pues tenemos una parte, es cómo preparar la secuencia de estudio, cuántas vueltas hay que dar al material, cómo nos podríamos organizar con número de días por materia. Hay otro bloque que lo que trata es de el examen, ¿no? Cómo responder a las preguntas del examen. Cuánto tenemos que arriesgar o cuándo no tenemos que arriesgar. Cuántas vueltas tenemos que dar al examen para responder, ¿no? Etcétera, etcétera. Otro bloque tiene que ver con el análisis del examen de la última convocatoria, ¿no? Viendo un poco materia por materia cuál ha sido su comportamiento, ¿no? Bueno, pues en esa dirección. Y luego tenemos otro manual que es de recopilación de examen comentados, donde tenéis directamente convocatoria a convocatoria con todas las preguntas comentadas, para que cuando os hagáis un examen, por ejemplo, de la última convocatoria, de hace 3 convocatorias del tirón, si en alguna pregunta tenéis alguna duda y no queréis perderos, ¿no?, en los manuales, ir a buscarlo, directamente tengáis reflexionado cuál es la respuesta correcta, por qué hay que descartar las alternativas incorrectas y sea todo como más sencillo, ¿no?, incluyendo también la bibliografía de la que han sacado la pregunta, ¿no? Es decir, tenemos muchísimo material, como estáis viendo. Bueno. Muy importante. Lo estábamos comentando ahora a propósito del material cuando os decía que tenemos un manual de exámenes comentados. En la preparación de la prueba hay que dedicar mucho tiempo no solo a estudiar, sino a hacer preguntas de examen, porque es una forma directamente de familiarizarnos con cómo están preguntando, qué es lo que están preguntando y guiarnos en el estudio y directamente diríamos una forma de estudiar. Entonces, las preguntas de convocatoria, atendiendo de forma muy especial a los últimos años, las tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Hasta el punto de que alguna vez se ha repetido alguna pregunta literalmente, lo cual es, la verdad, algo atípico, no pasa mucho, pero de vez en cuando hay alguna y bueno, pues por pocas preguntas que haya, merece la pena, ¿no?, saber cuál es la respuesta de antemano, pero lo que sí nos va a pasar mucho es que aunque no se repita literalmente la misma pregunta, se repiten preguntas sobre contenidos parecidos o por la forma de preguntar, que nos van a ayudar muchísimo a contestar las preguntas del examen, ¿no? Entonces, eso es algo que tenéis que tener en cuenta y desde el minuto 1, desde que empezáis a estudiar una materia, tenéis que dedicar un tiempo a hacer preguntas de convocatoria. Por eso os decía que los manuales de contenidos, al final, también tienen las preguntas de ese área para que podáis estudiarlo y repasarlo a medida que estáis trabajando con los manuales teóricos. Los exámenes de área se refieren a que, aparte de las preguntas de convocatoria, hemos creado un banco de preguntas hechos por los profesores de las distintas asignaturas para que podáis practicar con más material, ¿no? Preguntas con un contenido de semejanza, ¿no?, al perfil del examen, pero nuevas, elaboradas a partir del contenido que tenéis en el material, podáis repasar y también de alguna forma pulsar, ¿no?, cómo estáis con una determinada materia, si fallan muchas preguntas, cuáles son las que falláis, sobre algo más específico y que os ayude a situar ahí las cosas a reforzar en el estudio. Y luego también algo muy importante es que a lo largo del curso programamos una serie de simulacros. Habitualmente teníamos 9 simulacros oficiales a lo largo de todo el curso para poder practicar lo que es el día de la prueba, que va a suponer estar 4 horas seguidas contestando 175 preguntas, cómo me tengo que comportar yo en cuanto a la forma de responder, y es algo que, bueno, pues que hay que tener sobreentrenado, ¿no? Entonces, la forma de entrenarlo es hacer recreaciones de lo que va a ser el examen con preguntas nuevas. Esos simulacros oficiales se construyen a partir de preguntas que hacemos desde la academia, no utilizamos preguntas de convocatoria. Todos los años renovamos más del 50% de las preguntas de nuestro banco para hacer los simulacros, como poco, y teniendo en cuenta sobre todo lo que ha pasado en la última convocatoria o los textos más modernos para que esté actualizado. Este año hemos tenido que adaptarnos al cambio de fecha, ¿no? Entonces, como os decía que aunque llevamos mucho tiempo con el examen a finales de enero, primeros de febrero, pues la crisis sanitaria nos ha obligado a retrasar el examen a marzo, ¿no? Y bueno, pues desde la academia también hemos hecho más simulacros para acompañar bueno, pues a nuestras alumnas, a nuestros alumnos hasta marzo, ¿no?, en esa parte de la preparación, ¿no? Pero bueno, pues es algo también que debéis tener en cuenta.
Bueno, recursos, ¿no? Los recursos que hemos ido desarrollando a lo largo de los años están organizados en distintas áreas, ¿no? Una es el material en papel, ¿no? Que es lo que repasábamos antes con los manuales, y otra es la parte del campus virtual. Campus virtual, que si queréis ahora me meto para que le echéis un vistazo, lo que hace es constituirse en una plataforma donde todas las clases de los cursos que tenemos quedan grabadas. Entonces, la idea es que si por lo que sea no puedes asistir a una clase o aún habiendo asistido te apetece volverla a visionar, quede almacenado, ¿no? en ese aula, en ese campus virtual, y tengáis acceso a todo ese material grabado desde que empieza el curso hasta el mismo día de la prueba. ¿Vale? Todas las clases de las distintas vueltas que os digo que van a tener los cursos de preparación están grabadas para que las podáis visualizar. Y además en el campus virtual tenemos un foro de tutorías donde podéis contactar directamente con los profesores de las materias para poder preguntarles lo que queráis sobre estos contenidos específicos. Yo creo que me preguntabais antes si podíais ver algo a modo de muestra, era en relación con los manuales, pero yo sí que he abierto aquí el campus virtual para que podáis ver cómo es, ¿vale? Este sería el campus virtual, sería meteros en la página de la academia, que es www.fir.es, accedéis a esta página, yo ya me he logado, tendréis un identificador y una contraseña, tendríais que elegir el curso, ¿no? Aparecerá uno aquí que ponga curso PIR Santiago, yo de momento tenía aquí, que viene por orden alfabético, seleccionado el curso de Barcelona. Entonces, como podéis comprobar, lo que tenemos es las fechas de las distintas clases, también las tutorías, y están todas grabadas. De tal forma que si yo quiero volver a ver, pues yo qué sé, la clase de personalidad y diferencial del 24 de junio. Me meto en dicha clase y veis que está aquí grabada la clase. No le voy a dar al play, ¿no? Para que no... Pero empezaría, ¿no? la clase. Aquí tenéis a Rosa, que es nuestra profe de personalidad y de social. Y bueno, pues tanto las diapositivas, ¿no? Como las 4 horas de clase están grabadas para que las podáis ver. Patricia dice, ¿los del curso a distancia tienen acceso a las clases online? Bueno, hay una modalidad de curso online que, por supuesto, tienes acceso al mismo campus virtual, da igual que las clases sean presenciales o sean a distancia a través del formato online. Si te matriculas en un curso a distancia solo con los manuales, ¿no? De lápiz y papel, ¿no? Pues no tendrías acceso al curso. Pero las clases son las mismas para los alumnos que asisten a presencial que a los que están en la modalidad online. ¿Vale? O sea que sí que tendrían acceso. También muy interesante, os lo decía antes, ahora me he salido y no sé si voy a poder ir para atrás, creo que sí. Justo aquí tenéis las tutorías de contenido. Eso es lo que decía, que sirve para contactar con el profesor de la materia que sea, ¿no? Entonces, elegiríamos en las tutorías, voy a pincharlo, la asignatura que quisiéramos. Pues, por ejemplo, vamos a elegir clínica. Lo tenemos organizado por temas. Vamos a buscar el de esquizofrenia, que es la materia que yo trabajo en clase. Vamos a ampliarlo para que pueda aparecer. A ver si la encontramos. Trastornos adaptativos, trauma. Aquí está, esquizofrenia, el tema 4. Pinchamos y lo que veréis son las preguntas que han ido realizando los alumnos, ¿no? Por ejemplo, a partir de una pregunta que se han encontrado, de eso que decíamos que eran preguntas de área, sobre la CIE-10 y la esquizofrenia, a partir de un concepto específico, como aquí están preguntando por el proyecto Horizons. Aquí tenéis la respuesta que vamos dando, en este caso yo, que era el profe de esta asignatura, a los alumnos. Como veis, el foro es abierto, con lo cual podéis leer las preguntas de vuestras compañeras y de vuestros compañeros y, bueno, pues también ver que las preguntas y las respuestas son bastante ágiles, ¿no? Normalmente se responden en poquitas horas, ¿no? Dependiendo un poco también de la especificidad de la pregunta, ¿no? Y del trabajo que tenga que hacer de consulta el profesor para responder al alumno. Las preguntas, como veis, de los foros
están por materias de contenidos, también las tendríamos para responder a preguntas de exámenes, ¿no? Y elegiríamos examen de convocatoria, el recurso sería muy parecido. Y también tenemos otra opción que son tutorías de orientación. Las tutorías de orientación son un formato que tenemos para poder responder a dudas acerca de cómo planificar y organizar el estudio, ¿no? En este sentido, pues uno parte normalmente de ideas bastante claras cuando empieza a estudiar, pero a medida que empieza se va encontrando con obstáculos y dificultades, tiene altibajos y muchas veces pues agradece el poder compartir sus dudas, ¿no? con un orientador, ¿no? Entonces tenemos a nuestra profe de social y de personalidad, que es Rosa, como tutora de orientación y, bueno, pues si tuvierais alguna duda sobre la planificación y organización del estudio, podéis solicitar una tutoría con ella, ¿no? Explicar un poco por dónde vais, ¿no? En qué estáis perdidas, incluso, bueno, pues contactar telefónicamente con ella para que podáis hablar y tratar de clarificar todas las dudas. No obstante, sí que es verdad que tenemos una serie de tutorías generales grabadas de cada materia para que antes de estudiar, también de orientación al estudio, podáis visualizar las recomendaciones de los profes y bueno, pues intentar que luego sepáis mejor cómo dirigir el estudio cuando estáis ahí con los manuales, con las preguntas, que a veces se hace como bastante largo, ¿vale? Entonces, como veo que están poniendo en el chat mis compañeros de administración, podéis acceder al campus virtual y navegar por él para ver cómo funciona, cómo son las tutorías, cómo son las clases, utilizando el usuario y la contraseña que se han puesto aquí de invitado, Santiago Cede, ¿vale? Y con la misma contraseña, y casi lo mejor es mirarlo. Y la otra pregunta que habéis hecho antes, yo creo que era Marta, acerca de tener algún manual de muestra. He visto que también han respondido desde administración, ¿no? Que podéis mandar vuestros datos, sí. Que en la web tenéis un tema de muestra para que podáis bajarlo, pero que podéis mandar vuestros datos y os mandamos un manual a casa para que lo tengáis en formato papel. ¿Vale? Sí, más o menos esto del campus virtual, como vais a tener la clave, yo lo que recomiendo es que os metáis y que lo veáis, ¿no? Incluso que pongáis alguna clase para que veáis un poco cómo es el funcionamiento de las clases. Las clases están muy orientadas a lo que es la preparación del examen, las preguntas, ¿no? Y intentar guiaros en el estudio, en esa parte. Dentro de los recursos que utilizamos en la academia para preparar el examen, veis que tenemos también el CDExam, que es otra aplicación distinta para hacer exámenes a la carta, donde podáis cargar la última convocatoria, un simulacro, un examen con preguntas de la materia que queráis porque estáis estudiándola, ¿no? Permite hacer exámenes a la carta y luego te da un feedback en cuanto a los resultados para poder hacer un análisis, ¿no? Pues de cómo vas en la parte del estudio. Y la verdad es que es muy útil porque puedes cargar exámenes infinitos y hacerlos en un ordenador, en la tablet, ¿no? En cualquier soporte que permita la aplicación. Y el CD Memory es otra aplicación que tenemos para repasar. Es una aplicación diferente que utiliza tarjetas de memoria que están incluidas en un banco a partir de un algoritmo que lo que va a hacer es elegir en función de cuando respondas a las tarjetas de memoria la dificultad que le asignes y si las has acertado o no, cuál va a ser la siguiente pregunta. De tal forma que lo que se trata es de hacer una especie de repaso eficiente encontrándote preguntas muy orientadas a lo que estás fallando, a lo que te cuesta y no encontrarte ahí todo el banco de preguntas. Es algo parecido a lo que se hace con la teoría de respuesta al ítem, una selección personal del ítem en función de la dificultad que vayas marcando. Y es otra aplicación que utiliza un material distinto al del CDExam, porque no es con preguntas de examen. Vale. Marta dice, los foros están abiertos a todo el curso, se pueden preguntar dudas independientemente de que no sea la materia que toque en calendario del curso. Efectivamente. La idea es personalizar al máximo el estudio de cada alumno. Entonces, aunque tú ya hayas trabajado una asignatura hace meses, si te la estás repasando, has hecho una pregunta en ese momento y tienes dudas, puedes contactar con el profesor de la materia en cualquier momento, ¿vale?
Los foros están abiertos hasta el mismo día del examen. Y se pueden hacer preguntas desde el minuto 1, ¿vale? Bueno, importante, ¿cómo vamos a organizar el curso este año 2021 y cómo va a ser este curso de Santiago, ¿no?, que queremos inaugurar? Bueno, la idea es hacer, como tenéis ahí en la diapositiva, 3 cursos en uno. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a secuenciar 3 momentos del curso, ¿no?, dando distintas vueltas al material, pero con distintos objetivos cada una. Patricia dice, ¿los profesores son todos psicólogos clínicos? Sí, todos los profesores somos psicólogos clínicos o residentes de psicología clínica. Bueno, pues de los últimos años la mayoría somos psicólogos clínicos y tenemos algún residente. Todos hemos pasado por el examen PIR y muchos, yo por ejemplo, nos hemos preparado con CEDE. ¿No? Yo ya en el año 2000, que os decía que había sido mi convocatoria, pues fui alumno de uno de los cursos de preparación de CEDE que ya en aquella época estaba trabajando, ¿vale? Entonces, todos los profesores hemos pasado por el examen PIR, lo hemos aprobado, lo hemos sufrido también y ya os digo, la mayoría pues ya somos especialistas y trabajamos en el sistema público de salud, ¿vale? Además, importante en relación con los profes somos los mismos en todos los cursos que tenemos. Es decir, que trabajamos especializándonos cada uno en una materia porque entendemos que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y que tiene más sentido que un profesor domine al 100% todas las preguntas que han hecho a lo largo de todos los años de una determinada asignatura, los manuales de referencia, que se especialice en eso, a que todos demos un poco de todo. Entonces, los profesores son los mismos en todas las sedes para las mismas asignaturas, ¿vale? Pues decía, Rosa va a ser la profe de social y de personalidad en todas las sedes que tenemos y en todos los cursos, ¿no? Y es la profe que tenemos. Yo os voy a dar la parte de esquizofrenia en clínica o la parte de trauma en clínica y lo voy a hacer en todos los cursos. Voy a ser el profe que vais a tener de referencia a través del foro para esa parte. Voy a ser el profe que trabaje el material y el manual que vamos renovando, ¿no? Que es un poco nuestro modus operandi desde hace mucho tiempo y que nos ha ido bien, ¿vale? Por eso lo seguimos utilizando. Bueno, os decía un poco cómo vamos a organizar el curso, porque esto sí que es algo relativamente nuevo. Tradicionalmente lo que teníamos son distintos cursos con comienzos en determinados momentos del año para que cada uno pudiera elegir el inicio en función de sus necesidades. Teníamos el curso más tempranero que empezaba en marzo, luego teníamos cursos que empezaban en mayo, como el de los sábados que vamos a comenzar en Santiago, que tradicionalmente empezaba en mayo. Vais a ver que hemos cambiado un poquito, un pelín la fecha, ¿no? Luego otros que empezaban en julio y otros que empezaban en septiembre. Pero daba igual cuando empezáramos. Todos los cursos daban una vuelta completa al material y normalmente acabábamos alrededor de noviembre de hacer esa vuelta. De septiembre tardaba un poquito más porque empezaba, ¿no?, con menos tiempo de recorrido, pero esa era un poco la idea. Y luego teníamos cursos intensivos en diciembre y en enero como para poder dar un repaso a aquellas personas que quisieran apuntarse pues en el último mes o en los 2 últimos meses. ¿Qué hemos hecho este año? Cambiar y pensar que todos los alumnos tengan la oportunidad de trabajar 3 vueltas diferenciadas al material. Una primera vuelta, que ahí seguimos con esa base de que puede haber distintos inicios, en concreto el curso de Santiago va a empezar en abril y esa primera vuelta la vamos a hacer en un formato online. ¿Vale? Todas las personas que os apuntéis a hacer el curso de Santiago, comenzaréis en abril y hasta septiembre, podréis meteros en el campus virtual, ver las clases en directo, semana a semana, ¿no?, para ir avanzando con esa parte de los contenidos, ¿no?, y utilizar el chat, ¿no?, como estáis haciendo ahora para interactuar con los profesores. Y la idea es que en esa primera vuelta hagamos todo el trabajo de base. Es decir, cojamos el manual y en profundidad lo trabajemos, pues leyendo el manual, subrayándolo, haciendo nuestros propios esquemas, aclarando los conceptos y las dudas en la clase, de tal forma que cuando acabe esta primera vuelta habéis hecho un trabajo en profundidad de todas las asignaturas, ¿no? Es un trabajo con mucha carga de horas, ¿no? Es una vuelta muy larga, pero es que el ritmo de estudio implica profundizar, ¿vale? Y ese es un trabajo que vamos a hacer
online. Luego tendremos una segunda vuelta que será desde octubre hasta diciembre, que esta va a ser con dos modalidades en función de lo que queráis. Puede ser en formato presencial, iremos a Santiago e interactuaréis con los mismos profesores que habéis tenido en la primera vuelta en las asignaturas, pero con un objetivo distinto. Como ya hemos hecho ese trabajo en profundidad, lo que se trata es de hacer un trabajo más específico, de aplicar todo lo que hemos estudiado al tipo de preguntas que nos hacen en el examen. Entonces, ahí trabajaremos muchísimo con preguntas de las últimas convocatorias, con preguntas complicadas, que dan guerra, ¿no? Y es como un trabajo de aplicación, aplicar todo lo que he estudiado en la primera vuelta a poder sacar el máximo rendimiento, el máximo partido cuando contestemos a las preguntas de examen. Y eso lo vamos a hacer en formato presencial allí en Santiago, aquellas personas que os apuntéis a la modalidad presencial. Las que lo queráis seguir haciendo online, por lo que sea, ¿no? Pues tendréis acceso a esas clases grabadas online como hicimos en la primera vuelta, exactamente igual. Y la tercera vuelta, que era lo que tradicionalmente hacíamos como curso intensivo en diciembre, enero, ¿no? Va a ser una tercera vuelta para todos los alumnos, ya de repaso, ¿no? De ultrarrepaso en esas semanas y dando otra vuelta completa a todo el material para llevarlo a punto en las mejores opciones antes de la prueba. ¿Vale? Y ese sería un poco el formato. Entonces, como veis, hay una primera parte que es online, una segunda vuelta que es desde octubre a diciembre, que es presencial, o también puede ser online, como vosotras queráis, y la última vuelta, que será otra vez online, como la primera, de repaso intensivo. Bueno, aquí también os he incluido, ¿no?, que aquellas personas que ya han estado con nosotros o que sean antiguos alumnos van a tener un 50% de descuento en todos los cursos presenciales y online. Y bueno, pues la idea es que eso siga así para las siguientes convocatorias. Y bueno, que al final nos salen un montón de horas, ¿no? Si sumamos las 3 vueltas, nunca hemos hecho cursos con tanta carga horaria, pero esta forma de organizarlos nos va a permitir haber aumentado el número de horas para poder sacar el máximo rendimiento a, bueno, pues a este formato semipresencial. No sé si os queda un poco claro, ¿no?, cómo es la parte de la organización del curso en cuanto a las vueltas. Aquí tenéis el cronograma, ¿vale? El curso del que estamos hablando, decíamos, pues es este, ¿no? Empezamos en abril, desde que os hagáis con los materiales y estéis en el campo virtual, podéis ir trabajando, haciendo preguntas ya a los profesores en el foro, un poco lo que decíamos antes. Empezaremos en abril con la primera vuelta en el curso online, luego tendremos una segunda vuelta, que sería la presencial, y en enero y febrero online la parte del repaso. Bueno, como bien también aquí marcado en el cronograma, veis que hay otro curso complementario que hemos hecho por primera vez este año, pero que vamos a repetir porque la experiencia está siendo muy buena, que es un curso de tratamientos. Ya hace unos años montamos esa guía de tratamientos porque nos lo demandaban mucho los alumnos, ¿no?, que había muchas preguntas de tratamientos y que agradecían tener un material complementario para poder repasarlo y, bueno, pues la incluimos. Y este último curso hemos hecho directamente un programa para trabajar esos contenidos como un curso complementario. Entonces, recogemos aspectos que trabajamos en clínica, en infantil, en salud, en psicoterapia, lo integramos todo en ese curso de tratamientos y sirve también como para repasar. Es algo que vamos a repetir también y, bueno, pues que está programado, como veis, más o menos en el otoño, ¿no? Para que os hagáis una idea, desde el principio del otoño, ¿no?, hasta el principio del invierno, ¿no?, lo programaremos también. Y ya no me quedan más diapositivas, pero seguro que os pueden quedar preguntas. Bueno, he intentado ir con cierta rapidez, perdonadme si alguna vez me he venido muy arriba, he ido demasiado rápido, pero quería dejar tiempo para que podáis preguntar lo que queráis. Como os decía al principio, me parece que lo más interesante es que cualquier duda que podáis tener ahora la aprovechéis, ¿no?, y podemos hablar sobre ella ahora en la sesión. María dice, no me enteré muy bien, ¿hay alguna figura de tutor o así a quien acudir cuando esté desmotivado, por ejemplo? Sí, desde hace ya varios años os decía que habíamos creado un servicio de tutoría no para contenidos teóricos, sino más para trabajar esta parte motivacional, de dudas de la organización del estudio, de los altibajos anímicos que pudiéramos tener.
y que nuestra tutora es Rosa, que es profesora también de las clases teóricas, es psicóloga clínica y podéis interactuar con ella a través de las tutorías. Incluso, bueno, pues muchas veces si es necesario hablar directamente con ella. Bueno, pues como es a distancia, pues sería telefónicamente, pero sí que podéis contar con esa figura, desde luego. Llevamos ya varios cursos utilizando, ¿no?, ese referente del tutor de orientación de estudio, en este caso de la tutora, ¿no? Y bueno, pues contad con ello, si lo necesitáis. Más cosas. A ver, Patricia dice, yo no he visto ningún curso que empiece en mayo o junio. Como comenté, acabo la carrera a mediados de mayo de este año y me gustaría empezar a estudiar al acabar la carrera. Bueno, sí que tenemos el curso de Santiago que empieza un mes antes, ¿no? No justo en mayo, podrías empezar a trabajar alguna clase o alguna asignatura, las que se van a trabajar en abril, aunque todavía no hayas terminado, si estás con el TFG, que lo mismo es algo que puedes compatibilizar, y en el peor escenario posible, ¿no?, piensa que no tienes nada de disponibilidad, podrías empezar un poquito más tarde, podrías empezar en mayo y las clases de abril, como están grabadas, las podrías visionar. Piensa que esa primera vuelta va a ser online. Como la parte presencial empieza en octubre, para entonces, ¿no?, tú ya, bueno, eres psicóloga desde hace meses. Y además, como veis en el cronograma, el mes de agosto hay un parón, hacemos un descanso, con lo cual vas a tener también semanas sin avanzar en el curso, que si te falta tiempo para ponerte al día de lo que te hayas podido perder en abril, ¿no?, pues podrías hacerlo también. Sí que tenemos un curso que empieza en mayo, que es este que aparece aquí en el cronograma, pero es solo online, ¿vale? Podrías hacerlo online, empezaría justo en mayo, primera vuelta, segunda vuelta y tercera vuelta, como el que os he comentado, que se va a hacer en Santiago, pero la segunda vuelta, que es la que trabajamos de forma presencial, solo la podrías hacer de forma online, ¿no? Entonces, en tu caso, yo valoraría las dos opciones. Si estás interesada en hacer el curso online, pues puedes empezar por el curso de mayo y así empiezas cuando ya hayas terminado. Y si estás interesada en hacer esta parte presencial que vamos a hacer en la segunda vuelta, puedes empezar en abril, y si no puedes asistir a las primeras clases, como están grabadas, bueno, pues trabajarlas un poquito más adelante para que cuando llegas a la segunda vuelta no te descuelgues, ¿vale? El parón es el mes de agosto, María. Lo llevamos haciendo así varios años. El mes de agosto no hay clases. Así, bueno, pues se puede hacer coincidir con las vacaciones y también se puede utilizar para compensar el estudio, pero ahí no avanzaríamos en la materia, ¿vale? Lo que es el mes de agosto. En julio y en septiembre, hasta el último día y desde el primer día hay clases. Belén dice, ¿los antiguos alumnos recibiremos los manuales actualizados? Sí, por supuesto, Belén. Claro que os facilitaremos todas las últimas ediciones de los manuales. Bueno, en cuanto a las diferencias, pues depende de las asignaturas. Hay asignaturas que no hay prácticamente cambios porque no ha habido publicaciones recientes, pues a lo mejor en experimental o en evolutiva, y en otras como clínica, que no nos ha quedado más remedio que hacer un trabajo de actualización importante, porque ha habido textos muy recientes. Nos pasaba en el último manual con la CIE 11, que la incorporábamos en la parte de clínica. Nos ha pasado con el manual de Belloc, que es un manual que sabéis que han utilizado mucho para hacer el examen PIR desde hace muchas convocatorias, y acaban de editar una nueva edición, pues el primer volumen en verano y el segundo volumen en otoño, y bueno, pues lo tenemos que incluir. También he programado algún texto que parece que se puede publicar en las próximas semanas de tratamientos psicológicos. Entonces, en la parte de clínica sí que habrá cambios. Siempre incluimos una guía de cuáles son esos cambios para situaros un poco los que hayáis trabajado con ediciones anteriores. Michelle dice, ¿prepararse el PIR en 6 meses es viable o solo si disponemos de ese tiempo es mejor enfrentar el examen como una toma de contacto sin muchas expectativas? Bueno, Michelle, yo lo que te diría es que si vas al examen con la idea de probar,
va a condicionar mucho tu forma de estudiar esos 6 meses. Entonces, si piensas en intentar llegar al examen en condiciones de poder hacer un buen examen, aunque desde luego vayas justa y sea difícil, claro, el nivel de carga de la forma de afrontar el estudio va a ser distinta. Entonces, todos los años, desde que llevamos haciendo el curso de septiembre, que ya llevamos unos cuantos, hay algún alumno de nuestro curso de septiembre que empieza a estudiar en septiembre y consigue plaza haciendo el examen en febrero, ¿no? Que al final, pues más o menos es el número de meses, o sea que es posible. Y yo, sobre todo, enfocaría la preparación con esa idea porque le vas a sacar mucho más rendimiento al estudio que hagas y consigas o no consigas plaza, ¿no? Pues si la consigues, genial, pero si no la consiguieras, la posición en la que vas a partir para la siguiente convocatoria va a ser mucho más ventajosa, ¿vale? Entonces yo no bajaría ahí la expectativa porque te puede afectar a cómo estudies. María dice, el día de Halloween el volumen 2. Sí. Truco trato, ¿no? Que se dice. Bueno, veo que no se os borra la sonrisa y el humor, ¿no? Lo cual me ayuda mucho para estudiar, sobre todo en una carrera de fondo como es esto de prepararnos el examen. Bien, más cosillas que queráis preguntar. Yo lo que os recomendaría sería que os metáis con la clave de invitado al campus virtual, podéis ver una clase para que veáis cómo trabajamos en cualquier asignatura en la que os apetezca a modo de muestra, que veáis el foro con las consultas a distancia, que os bajéis el tema de muestra si no estáis familiarizados con nuestros materiales o que lo pidáis para que os llegue a casa y lo miréis tranquilamente. Y María dice que no le sale ninguna clase. Pues no lo sé, María. No sé si lo habrán activado ya o a lo mejor todavía no está activado. A lo mejor hasta que no acabemos la sesión no puedes entrar, pero están colgadas todas, ¿vale? Porque yo he hecho la prueba hace un momento para enseñaros la página. Entonces, me dicen aquí, me soplan que está disponible en el apartado de lecciones. Bueno, es como el Netflix, ¿no? Que la primera vez te parece un poco de lío manejarlo, pero en cuanto te familiarizas con la aplicación es muy intuitiva, ¿vale? Ya la has encontrado, genial. Bueno, pues si no tenéis más dudas, vamos a ir pensando en cerrar. Bueno, os podéis matricular cuando queráis. El plazo de matrícula, ¿vale? De todas formas, cualquier duda sobre los plazos, cómo hacer la matrícula, aunque viene mucha información en la página web, podéis llamarnos por teléfono, escribirnos un correo electrónico y os vamos guiando, ¿vale? Bueno, ahí os vuelven a poner el link que tenéis que pinchar para la clase de muestra, ¿vale? 2 clases de muestra y tutorías y el usuario y la contraseña que tenéis que utilizar. Para el tema de las matrículas, podéis matricularos cuando queráis, desde ya, y no hay una fecha tope. Y con cualquier duda concreta sobre esto, nos podéis llamar por teléfono, escribirnos un correo electrónico, lo que vosotras queráis. Bueno, lo que son las clases, como tenéis acceso a verlas, es que se explican por sí solas. Y eso que este año, pues, es un año complicado porque nos hemos tenido que adaptar a estas condiciones de los confinamientos. Entonces, habitualmente las clases las grabamos en las aulas, que siempre le da como una vidilla distinta, ¿no? A la forma bueno, pues de trabajar los contenidos, ¿no? Estar en contacto físico, ¿no? Pero bueno, pues como veis a mí ahora, nos hemos tenido que adaptar a trabajar muchas veces desde casa y así son las clases que están grabadas de este curso, la mayor parte de ellas.
desde el teletrabajo. Esperemos que la evolución de la pandemia nos permita volver a las aulas en muy poquito tiempo y que aquellas personas que queráis ir a los cursos presenciales, bueno, pues podamos interactuar directamente con vosotras en las clases. Y las que lo hacéis a través de la modalidad online, bueno, pues este año ha sido como un entrenamiento intensivo también para nosotros, para los profes, para explotar al máximo este tipo de recursos y poder manejarlos con cierta estructura. Que al principio cuesta, ¿no? Tantas horas ahí en las clases sin otra cosa que la pantalla, ¿no? Y se hace un poquillo duro. Pero bueno, nos hemos hecho a ello y nos hemos adaptado. Bueno, como veo que no hacéis más preguntas, yo creo que hemos tocado todos los palos, ¿no? Que nos planteábamos al inicio de la sesión informativa. ¿Qué es el PIR? ¿Cómo es la convocatoria y el examen? ¿Cómo prepararnos? ¿No? ¿Cómo son los cursos? ¿Qué recursos utilizamos desde la academia? Y que tengáis el esquema de lo que vamos a utilizar este curso 2021, ¿no? Con esas 3 vueltas, más el curso de tratamientos. Y bueno, pues con la idea de que os haya servido para tener más claro el PIR. Me encantaría que pudierais animaros a presentaros y que consiguierais plaza y poder compartir pues, este mundillo de la psicología clínica con vosotras y en la preparación pues acompañaros desde la academia y aquellas de vosotras que os vais a presentar ahora en marzo, pues qué voy a decir, desearos muchísima suerte, que espero que consigáis la plaza, aunque os perdamos como alumnas, pero ahora mereció la pena si habéis conseguido entrar en la formación PIR. Y si alguna de vosotras, alguno de vosotros quiere venir a Guadalajara a hacer la residencia, Castilla-La Mancha, pues allí os recibiremos con mucho gusto. Nada más. Me despido, os animo a que os metáis en el campus virtual, que veáis las clases y animaros, ¿vale? Bueno, pues de nada y mucho ánimo y suerte a las que os presentáis, a los que os presentáis. Nos vemos por aquí. De momento. Hasta luego.